Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy continuamos en el capítulo 28 de Génesis, un capítulo que es fundamental y crucial en la revelación divina. Génesis 28, del 10 al 22, constituye una porción muy crucial en la revelación de Dios. Si conocemos la Biblia, nos daremos cuenta de que esta porción contiene un cambio radical, un nuevo comienzo en la revelación divina. Hablaremos de este tema en este mensaje del Estudio Vida de Génesis, que tiene por título Bajo la mano de Dios, parte 3. Y hoy nos acompaña una vez más en el programa Óscar Cordero. Óscar, gracias por su visita. Gracias por invitarme. Óscar, el hermano Lee ha dicho que este es uno de los capítulos más cruciales en toda la Biblia. ¿Por qué apreciamos tanto este pasaje? Este capítulo en realidad rige toda la Biblia. Revela lo que está en el centro del corazón de Dios y su manera de obrar. En primer lugar, vemos eso, porque este capítulo revela por primera vez el asunto de la casa de Dios. Y también nos da una pista con respecto a la mezcla de Dios y el hombre. En segundo lugar, este capítulo revela que la manera en que Dios trata con el hombre tiene un propósito, es decir, darle al hombre la tierra, darle la descendencia y hacer del hombre una bendición. La tierra tiene relación con el reino de Dios y la descendencia se refiere a la vida de Dios que fluye en los vasos humanos y a través de ellos. Y la bendición de Dios al hombre consiste en poner al hombre en la tierra y constituirlo con la descendencia e incluso hacerlo parte de la descendencia. Además, este capítulo también llega a ser la base de la revelación de que Jesucristo es la escalera que une los cielos con la tierra. Esto se menciona en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que abre muy claramente la visión de Dios acerca de esta escalera que es el centro del sueño de Jacob. Gracias, Óscar. Bien, con esta breve palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Génesis. Adelante. Génesis 28 is a turn, es un cambio, is a new start es un nuevo comienzo in God's revelation. en la revelación de Dios. En este capítulo, la casa de Dios es revelada. Y tenemos que saber que cada vez que hablamos de la casa de Dios, debemos ver que la casa de Dios no es solamente un lugar, sino que es una composición viviente de personas vivientes. Miren, el hombre se menciona por primera vez en los capítulos 1 y 2 de Génesis. El capítulo 1 nos dice algo maravilloso acerca de que el hombre fue hecho por Dios a su propia imagen. Esto es maravilloso. Este hombre, hecho a la imagen de Dios, fue constituido ¿con qué? No fue oro. No, fue constituido ¿con qué? Con polvo. Sí, llevan la imagen de Dios, es cierto, y esto es maravilloso, pero el material de su constitución es polvo. Dígame, ¿es el polvo precioso? No. ¿Agarrarían ustedes media docena de polvo y se la pondrían a su bolsillo? No me gustaría hacer eso. Pero esa noche, cuando Jacob estaba allí teniendo el sueño, les digo, aquel Jacob polvoso estaba descansando. ¿Sobre qué? Esto es muy significativo. Miren el cuadro. Aquí tenemos un hombre polvoriento, cansado, solo, desanimado, casi sin futuro. Y yo diría que aún ni él en ese tiempo sabía
para dónde ir. ¿Ven? El sol se había puesto y él estaba allí, solo. Necesitaba descansar. ¿Ven? ¿Dónde él podría recostar su cabeza? Alabado sea el Señor. ¡Pum! En una piedra. Muy significativo. Ustedes saben que cuando venimos al Señor, lo primero que obtenemos es descanso. Descansamos. Estamos cansados, solitarios. Necesitamos descansar. Estamos sin esperanza. Necesitamos descansar. No sabemos a dónde ir. Necesitamos descansar. Parece que no hay futuro, que no hay esperanza. Necesitamos descansar. Alabado sea el Señor. Aquí está el descanso. El descanso está sobre la piedra. ¿Dónde está la piedra? Está en el lugar donde está la casa de Dios. Aquí está el lugar de nuestro descanso. No piensen que esta es mi interpretación o mi alegorización de la Biblia. No. Deben recordar que cuando Pedro vino por primera vez al Señor, el Señor le cambió el nombre. Su nombre era Simón. Pero inmediatamente el Señor le dijo, de ahora en adelante, tu nombre es Cefas, Pedro. ¿Y eso qué significa? Una piedra. De hoy en adelante, tú llegarás a ser una piedra. Cuando leemos toda la Biblia bajo la luz divina, podemos ver por qué cuando Pedro vino por primera vez al Señor, el Señor inmediatamente le cambió el nombre de Simón a piedra. Una piedra. Luego, después de casi 3 años, el Señor le preguntó a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, es cierto, pero te digo, tú eres una piedra. No te olvides que desde el primer día que viniste a mí, yo te di el nombre de piedra. Ese no era solamente un nombre, es un hecho. Tú eres una piedra. Ahora no solamente tú te llamas piedra, sino que tú eres una piedra. Y yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Ahora podemos ver que en Mateo 16:18, esta piedra es para la edificación de la iglesia. Y entonces, ¿qué es la iglesia? Luego, en 1 de Timoteo 3:15, podemos ver que la iglesia es sencillamente la casa del Dios viviente. Y la casa del Dios viviente en la eternidad futura, al final de la Biblia, es sencillamente la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén, que es la casa de Dios, está edificada ¿con qué? Dust. ¿Con polvo? With clay. ¿O con barro? No. With precious stone. Con piedras preciosas. Not only with stone. No solo con piedras, sino con piedras preciosas. Las mejores piedras, piedras de cristal, piedras transparentes. Esta es la Biblia. Todos tenemos que darnos cuenta que esta es la revelación divina. Oscar, aquí hay un tremendo significado implícito con los elementos del sueño de Jacob. ¿Nos podría usted decir algo en cuanto a la visión de la piedra en Génesis 28 y su reaparición en el Nuevo Testamento? Toda la Biblia es dada por el aliento de Dios. Es dada por inspiración de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, la palabra en griego que se utiliza allí significa dada por el aliento de Dios. No es simplemente una narración histórica de algunos eventos que produjeron a Israel como el pueblo de Dios. Es la revelación del propósito divino. Así que cuando acudimos al Antiguo Testamento, nos acercamos a una revelación. Sin embargo, esa revelación necesita una interpretación más amplia al considerar toda la Biblia. ¿Cuál es el significado del sueño de Jacob en Génesis 28 y la reacción de él a dicho sueño? Aquí vemos una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Los ángeles que suben y descienden por la escalera, Jehová de pie
en la cúspide de la escalera. La promesa de la tierra, la promesa de la descendencia y la promesa de la bendición, todo esto forma parte de esta revelación. Y la respuesta de Jacob consistió en tomar una piedra como su almohada en la noche, erigir la piedra como columna, derramar aceite encima de ella y declarar: esto no es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Betel, la casa de Dios. Esto indica que este evento es parte central del propósito de Dios, lo cual está confirmado por la revelación del Nuevo Testamento con respecto a la piedra. Es muy interesante que el Señor Jesús, cuando se encontró con Pedro, lo primero que le dijo fue: tú eres Simón, serás llamado Cefas o Pedro, que quiere decir una piedra. ¿Por qué el Señor le diría eso a Pedro? Y luego, al final del capítulo 1 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús le dijo a Natanael: verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él es Dios que se hizo hombre. Él es la escalera por la cual suben y descienden los ángeles de Dios. Él es la conexión entre los cielos y la tierra. El hecho de que Pedro fuese llamado una piedra lo hizo muy consciente de esto, de modo que en su primera epístola él se refiere a ello. Allí Pedro dice que el Hijo, es decir, Cristo, como piedra angular, es la piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y además dice que para nosotros los que creemos, Cristo es lo más preciado. Así que Pedro expresa el significado de esa piedra. Esta piedra es Cristo. Esta piedra es tan rica para nosotros. Y Cristo hace de nosotros piedras vivas. Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra del fundamento y Cristo es la piedra cimera. Y además, Pedro era consciente de su estatus de piedra con el propósito de edificar la casa de Dios. Esto también nos recuerda las palabras del Señor Jesús en el capítulo 16 de Mateo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todo esto nos indica que la piedra revelada en Génesis 28, es decir, la piedra que era para el reposo del hombre, la piedra que también llegó a ser la columna para la casa de Dios, esa piedra es muy importante en términos de la edificación de la iglesia como casa del Dios viviente. Gracias, Oscar. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar más de este estudio vida de Génesis. Adelante. You need to have a full view, a bird's eye view. Necesitamos tener una visión completa, una vista a vuelo de pájaro para ver la Biblia. En Génesis 1 y 2 podemos ver que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, pero con polvo. La imagen de Dios es para la expresión de Dios, pero el polvo ciertamente no es bueno para expresar a Dios. Así que hay una necesidad. ¿Necesidad de qué? Existe la necesidad de transformación. Y la transformación significa un cambio no solamente en forma, sino también en naturaleza. Es un cambio metabólico. Regresemos a Génesis, porque en el capítulo 2 tenemos un hombre de polvo. En Génesis 28 tenemos a un hombre de barro descansando sobre una piedra. Oh, esto es crucial. Tenemos que darnos cuenta que primeramente esta piedra llegó a ser una almohada. ¿Y qué representa la almohada? Todo el mundo sabe lo que una almohada representa. Descanso, ¿verdad? Así que tenemos descanso, piedra, almohada, Pedro, vaso, la casa de Dios. Vaya, no solamente esto,
en esta corta porción de la palabra tenemos una escalera. Una escalera apoyada en la tierra y alcanzando al cielo. ¡Maravilloso! Según la historia de la humanidad, nadie jamás ha tenido tal sueño. Una escalera con ángeles, no descendiendo primero, sino que ellos estaban allí listos para ascender. Ellos estaban ascendiendo al cielo para dar las buenas noticias. Muy significativo. El sueño de Jacob. ¿Pueden ver esto? Bueno, Oscar, quisiera preguntarle acerca del cuadro presentado aquí. ¿Podría usted explicarnos qué significa esta piedra, que primero es una almohada, después una columna y finalmente llega a ser la casa de Dios? En términos sencillos, diría que esta piedra es Cristo. En primer lugar, Cristo es la almohada para nuestro reposo. Cuando venimos a Él, simplemente venimos a descansar en Él. Nos damos cuenta de que Él es tan reconfortante y tan alentador que podemos descansar absolutamente en Él. Pero Cristo no es solamente para nuestro reposo. Él es para el propósito de Dios. Él es la piedra erigida como columna para la edificación de la casa de Dios. Es muy interesante que Jacob tuviera aceite con él y que lo derramara encima de esa columna. Y como mencionamos en el segmento anterior, esa piedra en realidad representa a un hombre que ha sido transformado. Es decir, esta piedra indica que el hombre de barro hecho a la imagen de Dios ha llegado a ser ahora una piedra transformada. Y el hombre Jesús fue el primer hombre que fue transformado. Él vivió una vida humana normal. Él llevó a cabo una vida humana que expresaba a Dios. Él padeció una muerte todo inclusiva y Él se levantó en una resurrección todo inclusiva. Él cumplió el propósito de Dios en cada detalle. Él era el hombre, Él es la piedra. Cristo es precioso, desechado por los edificadores, pero para Dios es lo más precioso y para nosotros es lo más preciado. Él también es la piedra angular para la edificación de la casa. Él es esa piedra que ahora está llegando a ser la casa del Dios viviente. Esto es maravilloso. Disfrutamos de un rico suministro a través de esta piedra viva, Cristo mismo, quien es la piedra angular, la piedra cimera y la piedra del fundamento en la casa del Dios viviente. Gracias, Oscar. Este comentario ha sido maravilloso. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del estudio vida de hoy. Then, lastly, the Lord said, Luego, por último, el Señor dijo, «He aquí, yo estoy contigo. Yo te guardaré por donde quiera que fueres. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo te cuidaré», ¿verdad? Esto corresponde con la palabra del Señor en Mateo 6, donde dice, «Buscad primero el reino de Dios, y luego todo lo que necesiten les será añadido». No hay problema, Dios cuidará de nuestro vivir. Pero, pobre Jacob, él hizo un trato con el Señor. Ajá, él le dijo, «Muy bien, Dios, si tú me proteges y me regresas a la casa de mi padre en paz, y además me provees comida y me das vestiduras, entonces yo te tomaré como mi Dios. Si no haces esto por mí, bah, olvídate. Si tú me das algo de comer y me das vestiduras y me cuidas, entonces yo te tomaré como mi Dios y esta será tu casa. Y de todo lo que tú me des, yo te regresaré el 10%, pero tú tienes que darme 10 veces más. Es decir, tú me das el 100% y yo te devuelvo el 10%. Qué buen negocio, ¿verdad? Así que me gusta esta porción de la palabra.
Esta palabra no solamente cubre el reino de Dios, la casa de Dios, las cosas celestiales, la escalera de la eternidad, sino que también cubre el pan. Él le da la tierra, Él le da la simiente, Él le da las bendiciones para todas las familias de la tierra, y además de esto, Él le añade algo más. El pan, las vestiduras y todas estas cosas que son adicionales. Busca el reino de Dios y obtendrás el pan. Los términos de Dios son: usted busca el reino y entonces yo le añadiré el pan. Pero nuestros términos son: tú me das el pan y entonces yo tomaré tu reino. Espero que hoy todos podamos ver que solamente debemos ser el barro, que permitamos que el Señor trabaje en nosotros. Él le dará el pan, Él le dará la vestidura. Cualquier cosa que necesite, Él se lo va a añadir. Él le da la tierra, Él le da la simiente, Él te da las bendiciones para todas las familias de la tierra. Y además, le añade algo más: el pan, los vestidos y todas estas cosas que son adicionales. ¿Creen esto? Yo no solamente lo creo, sino que muchas veces lo he experimentado. Muy bien, ¿han visto todos estos puntos? Miren, no es exagerado decir que esta porción corta de la palabra divina cubre toda la Biblia. El alcance de esta palabra es muy amplio. Cubre toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Todo está aquí. Esta es la razón por la que les digo que es crucial. De polvo a piedra. De la creación hasta el reposo, para la edificación de la casa de Dios. El reposo es muy significativo. En cuanto a Jacob, lo primero es que él obtuvo el reposo. Y por último, él obtuvo la promesa de que no tendría ningún problema con respecto a su pan, ni tampoco con respecto a su vestidura. Reposo, comida, vestido, no hay problema. No se preocupen de eso. Pero la verdad es que todos necesitamos el reposo. Y todos sabemos que el descanso incluye la satisfacción. Si ustedes no están satisfechos, si no tienen satisfacción, nunca podrán descansar. Nunca tendrán reposo. Saben que cuando venimos al Señor, lo primero que obtenemos es reposo. Quizás hayamos perdido a nuestro padre o a nuestra madre, a algo o a todo. Ahora necesitamos el reposo. Necesitamos descansar. Alabado sea el Señor. Aquí está el reposo. Aquí está el descanso. El lugar donde está la casa de Dios. Este es el lugar de nuestro reposo. Esto es muy significativo. Necesitaríamos 10 mensajes más para cubrir esta porción de la palabra. Oscar, todos apreciamos las lecciones que Abraham aprendió en cuanto a su vivir. Y ahora vemos que Jacob obtuvo algunas experiencias similares de parte del Señor. Parece ser que solamente avanzamos en esta área cuando abandonamos nuestra preocupación acerca de nuestro vivir y nos enfocamos en la necesidad de Dios. ¿Es esta también su experiencia? Sí, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de eso, tenemos que reconocer que no tenemos forma de renunciar a nuestra propia necesidad hasta que encontremos que Cristo es el descanso para nosotros. Cuando Jacob llegó a ese lugar, estaba muy cansado. Él estaba huyendo de su hermano Esaú y solo buscaba un lugar donde descansar. Y entonces Jacob tomó una piedra, la puso debajo de su cabeza y se acostó a dormir. Él estaba exhausto y necesitaba descansar. Y muchas veces es ahí donde nos encontramos. Y si en ese momento nos dicen que nos olvidemos de nosotros mismos, que olvidemos nuestra necesidad, no tendremos ninguna posibilidad de hacer eso. Sin embargo, cuando tenemos a Cristo como nuestro descanso, cuando ponemos nuestros ojos en Él,
Cuando lo experimentamos como una realidad presente, entonces podremos descansar. Y cuando estamos en reposo, podemos concentrar todo nuestro ser en los intereses del Señor y en su propósito. Si no estamos en reposo, nunca podremos preocuparnos por sus intereses. Pero cuando encontramos a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como nuestra almohada, entonces podremos erigirlo a Él como la columna de la casa de Dios y enfocar toda nuestra atención en ser uno con Él con miras a su propósito. Su palabra es fiel. Dios nos ha guardado a través de muchas experiencias para su propósito eterno, el cual es su iglesia como su casa, su novia y su cuerpo. La iglesia está constituida por hombres que están dispuestos a renunciar a sus propios intereses para unirse a Dios y su propósito. Cuando hacemos esto, ciertamente experimentamos el cuidado de Dios por nosotros. Gracias, Oscar. Le agradecemos su participación en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Muchas gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.